Hola, soy Pablo Moratinos, analista digital y embajador de marca de Segron. Esta es la tercera lección de nuestro curso de analítica digital para negocios online y vamos a conocer en esta lección las estadísticas gracias a las Site Tools de Segron. ¡Vamos allá! La primera y más sencilla herramienta para analizar de forma digital tu sitio web la tienes disponible simplemente por ser cliente de Segron, gracias a las Site Tools. Site Tools es un conjunto de herramientas que funcionan como un panel de control para gestionar aspectos relativos a tu cuenta de hosting. Vamos a verlo con un ejemplo. Acabo de iniciar sesión en mi cuenta de cliente de Segron y si me voy a la pestaña de sitios web, a la opción del menú de sitios web, puedes comprobar cómo tendremos un listado de todos nuestros sitios. Voy a acceder a el mío que vamos a utilizar para este ejemplo y aquí mismo tengo un enlace, un botón a las Site Tools. Como te decía, las Site Tools funcionan como una especie de panel de control donde puedo modificar algunos aspectos de mi hosting y hacer cosas como añadir cuentas de correo electrónico, hacer instalaciones de WordPress, gestionar aspectos relativos a la mejora de velocidad o la seguridad de mi sitio y cosas así. Hay un apartado que es el de estadísticas donde nos encontramos con 3 informes, uno de tráfico, otro de registro de errores y otro de registro de acceso. Nosotros vamos a concentrarnos en el informe de tráfico, donde a su vez nos vamos a encontrar con 5 pestañas con información. Una funciona a nivel de resumen y el resto son pestañas de detalle. Una vez que tengo seleccionado el dominio sobre el que quiero trabajar, lo que puedo ver es primero un resumen del tráfico. En el resumen del tráfico lo que estoy viendo es una gráfica de líneas donde puedo ir viendo la evolución del número de visitantes únicos que ha tenido mi sitio a lo largo del mes en curso. Si quieres analizar meses anteriores, simplemente haciendo clic en este desplegable, te aparece la opción de navegar por el tiempo que has tenido activo tu sitio web y los meses completos anteriores. Es decir, para analizar, por ejemplo, el mes de junio, simplemente haría clic aquí y de esta manera vería la información mensual completa. No puedes modificar este aspecto y solamente puedes ver meses completos, o podrías ver, por ejemplo, trimestres o concentrarte en una semana. En los visitantes únicos hace referencia a que cada persona que entra en tu sitio, si entra, por ejemplo, 3 o 4 veces en un mismo día, simplemente aparecerá como una única contabilidad en ese día. En este caso estoy viendo que a lo largo de todo el mes de junio he tenido 5.880 visitantes únicos, es decir, 5.880 personas distintas han estado en mi sitio web. Y puedo ver la distribución a lo largo de cada día de todos esos visitantes. Después puedo ver el número de páginas vistas, es decir, cada usuario que entra en mi sitio puede ver varias páginas y va navegando por dentro de mi sitio. Y en este caso, estos 5.880 usuarios únicos han visualizado 17.553 páginas. Esto nos da una media de promedio de páginas por visita, es decir, en el caso del 7 de junio, por ejemplo, cada usuario que entró en nuestro sitio vio de promedio 3 páginas vistas. Podemos ver también cuál es el ancho de banda, el consumo que ha tenido nuestro sitio a lo largo del tiempo. Esto es bastante interesante porque hace referencia al volumen de datos que se está consumiendo en base a esas visitas, ¿no? La transferencia que estamos haciendo desde los servidores hacia los ordenadores de los clientes, de los visitantes. Si vemos picos muy destacados, puede significar que tenemos algún problema con el sitio o que hemos hemos activado algún consumo de un recurso muy grande. Por ejemplo, imagina que has subido una imagen exageradamente grande y ese contenido donde se pinta esa imagen pues tiene muchos accesos ese día. Pues veríamos que se dispara el ancho de banda de consumo. Por ejemplo, en este caso, algo ha sucedido aquí, que ha habido un consumo de ancho de banda fuera de lo normal. Antes de continuar, me gustaría recordarte que Segron te ofrece hosting especializado en WordPress optimizado para una mayor velocidad y seguridad de tu sitio web. Incluye multitud de herramientas gratis como cuentas de correo profesional, CDN, actualizaciones automáticas, SSL, copias de seguridad, soporte 24 horas en español y mucho más. Tienes más información en su web siteground.es. Continuamos. Esta información podemos consultarla, como te decía, a nivel de gráfico de líneas, pero también podemos consultarla en formato de tabla, donde podemos ver el detalle de una forma un poquito más clara, ¿no? No podemos hacer comparaciones a nivel de evolución en el tiempo, pero sí podemos buscar valores concretos. E irnos, por ejemplo, a cualquier día, como el 10 de junio, y analizar en concreto qué es lo que pasó ese día, ¿no? El número de visitantes únicos que tuvimos, el número de páginas vistas, el promedio y el ancho de banda en concreto de ese día. Además de este resumen de tráfico, tenemos información muy útil como es la de audiencia, para conocer cuáles son los países de origen del tráfico que está accediendo a nuestro sitio.
este caso podemos comprobar cómo la mayor parte de los hits se producen desde España. Los hits son simplemente conexiones con nuestro sitio, aunque a nivel de páginas vistas se produce mayor cantidad de páginas vistas desde Estados Unidos. Podéis ir viendo aquí cuáles son los países más importantes a nivel de páginas vistas o a nivel de consumo de recursos de la página. Como siempre, como comentábamos antes, podemos ver este mismo dato en formato de tabla, ¿de acuerdo? Después podemos ver el número o el tipo de fuentes de tráfico de nuestro sitio. Estos son las fuentes de origen del tráfico que llega hasta nuestro sitio. En el informe de fuentes es importante que tengas en cuenta que tienes aquí un desplegable donde puedes seleccionar el tipo de fuente que estamos analizando. En este caso, por defecto, aparecen motores de búsqueda, pero puedes escoger referidos, que serían otros sitios web, o palabras clave a través de las que los usuarios llegan a nuestro sitio. Esto no hace referencia solamente a los motores de búsqueda, sino también a los enlaces desde los referidos, a las palabras que se están utilizando en los enlaces. Por ejemplo, vas a poder comprobar como aquí pues no es un informe particularmente profundo. En cuanto a los referidos, podemos ver los enlaces o los orígenes de los enlaces. Esto sí que puede ser interesante porque podrías identificar que hay algunas fuentes que pueden estar recibiendo muchos hits, muchos señales desde ese sitio, ¿no? Muchas visitas desde ese sitio. Pues en este caso estamos viendo que aquí, por ejemplo, tenemos una agencia de desarrollo que se llama Mowomo, que ha generado pues 19 hits desde su sitio al nuestro en el periodo de junio, ¿vale? O por ejemplo Trello, el gestor de proyectos, ¿vale? Con los motores de búsqueda lo mismo, podemos ver cuáles son los que están generando más tráfico hacia nuestro sitio. Naturalmente, normalmente dentro de los países de habla hispana lo más habitual es el uso de Google, pero no descartes que en algunos sitios, en otros países, podrían haber mejores resultados, por ejemplo, desde Bing. Si quieres conocer más sobre WordPress, SEO, WooCommerce, marketing online, inteligencia artificial, webinars y cursos gratuitos como este, suscríbete ahora al canal de YouTube de SiteGround. ¡Ahora! Después tenemos el informe de comportamiento, donde lo que vamos a hacer es conocer cuáles son las páginas que tienen más éxito a nivel de visitas, aquellas que reciben más tráfico. En este caso, como te decía al principio, estamos analizando junio y podéis ir analizando cada uno de los meses que tú quieras, pero en ningún momento vamos a poder seleccionar un año completo. Podemos ir viendo si hay variaciones de un mes a otro y habitualmente veremos que hay un conjunto de páginas que funciona de forma regular muy bien y otro que pues, va variando más a lo largo del tiempo. Además de las páginas más visitadas, podemos ver los archivos más visitados por tipo, al final son las descargas de los archivos. En este caso, pues tiene que ver un poco con la estructura que tengas a nivel de gestor de contenido en tu sitio web y el tipo de archivos que se están cargando. Y el estado del código HTTPS para saber si se están recibiendo errores o si se están produciendo cargas de páginas con problemas. Finalmente tenemos el informe de tecnología, donde lo que vamos a ver es el sistema operativo y navegador de nuestros usuarios. Fíjate como en este caso vamos a poder ir viendo que aquí la mayor parte de los usuarios están navegando con Windows 10, hay un porcentaje que aproximadamente es de la mitad con Mac OS y en estos casos estaremos viendo información de, en este caso no se sabe el verde, pero podremos ver cómo aparecen por aquí Android, Linux, iOS, todos. Y ahí luego podemos hacer lo mismo con los navegadores, Chrome 113, Chrome 112... no se sabe, otros navegadores, y por aquí iremos viendo pues, otras versiones de Chrome, Mozilla, Firefox. En este caso podemos ver la misma información en forma de listado para ver cuál es el código de color en forma de leyenda. Del mismo modo podemos pasarnos a formato tabla para que el consumo sea un poco más sencillo. Este tipo de información, la de los navegadores, la de los sistemas operativos, es útil porque puede ser que en tu sitio web estés utilizando alguna tecnología que no esté disponible para las versiones más utilizadas de los navegadores de tus visitantes. Por ejemplo, en el caso de aplicar estilos CSS de última generación, normalmente estilos que todavía no han sido implementados por algunas versiones de los navegadores, es interesante que lo tengas en cuenta. Si por ejemplo estás aplicando algún estilo CSS o alguna propiedad CSS que no está disponible, por ejemplo, para Chrome 112, pues deberías saber que hay un porcentaje de tus usuarios, un 20%, más todas las versiones anteriores de Chrome que aparezcan por aquí debajo, que no van a poder disfrutar de esa propiedad, ¿vale? Sin embargo, los de la 113, si fuera compatible, sí que la verían y tendrían la seguridad de que un 34% de los usuarios puede disfrutar del recurso que acabamos de comentar.
Como ves, dentro de las estadísticas tenemos información bastante interesante. No necesitamos hacer ninguna instalación, esto ya aparece por defecto en marcha, aparece funcionando por defecto en marcha en cualquier sitio web que tengas instalado en tu sitio, en tu hosting con WordPress, y es muy interesante por esa sencillez, porque hay veces en las que tienes algún problema con alguna herramienta de analítica como Google Analytics 4, que ha dejado de recibir datos y no tienes ninguna referencia de ese periodo en el que no funcionaba bien. Bueno, pues tienes la seguridad de que las estadísticas de SciTools siempre están disponibles y puedes echarles un vistazo. El mayor problema que tienen es que no tienen ningún tipo de tecnología de discriminación del tráfico. Es decir, en este caso estamos viendo que aquí tenemos, por ejemplo, 351 visitantes únicos este día. Estos visitantes no son solamente personas reales, sino que también son bots de los buscadores. Ya sabes que Google cada cierto tiempo envía un bot, una araña, a tu sitio para escanear, para leer el contenido que hay en el sitio, rastrearlo y, si es necesario, indexarlo, añadirlo a los rankings de su buscador. Bueno, pues esas arañas son contabilizadas también como visitantes únicos y no son, evidentemente, no son ni personas ni clientes potenciales de tu negocio, pero aquí aparecen sin discriminarse. En otras herramientas, como en Google Analytics 4, sí que se discriminan bots de usuarios reales y no suelen aparecer en la contabilidad. Esto es importante que lo tengas en cuenta, porque siempre tendrás más visitantes únicos en los informes de SciTools que luego en los informes que veas en Google Analytics 4. Gracias por haberme acompañado. En la próxima lección veremos cómo crear una propiedad de Google Analytics 4 desde cero. Muy fácil.